Iniciando grabación. Buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy, como les decía, arrancamos con el tema de la unidad 2, la cual ya vieron que tiene va a estar en estas 2 semanas. La siguiente yo no voy a estar porque va a ser feriado. Así que, como está la unidad 2 dada por 2 semanas. No, me fui, rayos. Esto está en vivo, así que no. Y uno. Y acá está. La primera semana la idea es que vean lo que es organizaciones, leer el apunte, resolver la lección de organizaciones y demás. Después, bueno, ahora habilitaron la encuesta de empresa y de área típicas. Y están los apuntes en sí. La autoevaluación la van a tener al cierre de lo que es la unidad. Acá entonces tenemos que... Acá. Entonces vamos a ver lo que sería la unidad 2. Vamos a arrancar con un repaso de la unidad 1, así podemos encarar directamente con lo que... Pará, esto acá, tengo que bajarlo acá, perdón chicos. Y acá... ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí, porque no me sale acá para ver que si estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Vamos a ver lo que sería un resumen de la unidad 1, así podemos encargar directamente con lo que es el contenido de la unidad 2. En la unidad 2 vemos primero cómo funcionan las organizaciones en general y luego nos centraremos en algo más específico y clave que es la empresa y sus áreas típicas. Recordamos que en la unidad anterior conocimos lo que eran los sistemas y lo que era la teoría general del sistema. Ahora vamos a aplicar, bueno, ahí vimos lo que era el enfoque sistémico, que lo discutimos con los compañeros, ya que no quedaba muy claro, que el enfoque sistémico era ver cada cosa o cada organización, lo que sea en sí, como un sistema. Y al verlo como un sistema, de la teoría general de sistemas, podíamos aplicar el enfoque sistémico y al verlo como sistema, ver que todos tenían distintos elementos que eran iguales, así sea un sistema de un programa o un sistema en una organización o un sistema en un grupo de amigos o un sistema, todo en realidad era sistema de sistemas o grupo de sistemas. Teníamos suprasistema o subsistema. Entonces, aplicando ese enfoque sistémico en la organización, esto nos va a ayudar a entender cómo se organiza la gente para lograr objetivos, ya sea en un club, una ONG o una empresa gigante tecnológica como lo que es Google o Mercado Libre. Ahí vamos a abrirlo. Y arrancamos con la presentación. Bien, entonces, los conceptos y elementos fundamentales que vimos en la teoría general del sistema están condensados, ya que como le dije es un resumen. Los tres conceptos clave que tenemos por un lado tenemos a lo que serían el sistema, eh, por acá. Vimos a los sistemas, que era un conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo, con un con un propósito común, ¿sí? Por otro lado, vimos lo que era el ambiente, que era todo lo externo y que rodeaba al sistema, con el cual interactúa el sistema, ¿sí? Y al mismo tiempo influye en el sistema, ¿sí? Y luego tenemos el límite, que son las fronteras que nos permiten distinguir claramente qué está adentro del sistema y qué es lo que está por el lado de afuera, que sería limita tanto el sistema con su ambiente. Hasta ahí eso estaba claro, ¿verdad? Sí, Bien, sí. espero que sí. Eh, Todo sistema funciona siguiendo este esquema fundamental que se basa en el flujo de elementos, que empieza por la entrada, que eran todos los insumos que el sistema recibe desde el ambiente. Luego teníamos los procesos, que era la transformación interna que ocurre con esos insumos. Y luego teníamos por el lado de la salida, ya que eran los resultados o productos que se entregaban al ambiente, el mismo sistema. En esto siempre mantenido lo que era la retroalimentación, que era la clave de la mejora en sí, ya que es la información que usamos para ajustar y perfeccionar el funcionamiento del sistema en base a los resultados que tuvimos.
Hasta acá, claro todo, ninguna duda. Bien, ahora vamos a repasar lo que son las propiedades fundamentales. Vimos en la teoría general varias propiedades de los sistemas. Por ejemplo, vimos el tema de globalismo o totalidad, que era el hecho de entender que el sistema lo entendíamos como un todo y no solo como la suma de sus partes. O sea que aplicamos lo que es el enfoque holístico, o sea, entenderlo todo como un todo. Ya no era un problema en el sistema por el problema en sí, sino todo lo que estaba pasando. Y así siempre veíamos las cosas no solo por el sistema en sí solo, sino con todo lo que tanto, como dijimos, el ambiente influía en él, y los procesos, y también en la parte de la retroalimentación y demás. Todo tiene que ver. Después estaba el tema de la homeostasis. Este concepto, decíamos que era la capacidad de mantener el equilibrio interno a pesar de los cambios en el entorno. Por otro lado, vimos lo que era la interdependencia, que decía que si una parte cambia o falla, afecta inmediatamente a todo el conjunto. Otra de las propiedades habíamos aprendido lo que era equifinalidad, que era la idea de que podemos alcanzar el mismo objetivo, el mismo fin, partiendo de condiciones iniciales distintas, ¿sí? En otras palabras, distintos caminos pueden llevarnos al mismo resultado. Por otro lado, aprendimos lo que era sinergia, que era que la cooperación de las partes para potenciar y maximizar los resultados, esas... Uy, no, son ustedes. Tendría que silenciar el WhatsApp. Era lo que decía que... estábamos en sinergia, ¿verdad? Sí. Era que la cooperación de las partes potencia y maximiza los resultados. O sea, juntos somos más que la suma individual. ¿Sí? Eso no sé si quedó claro. Por otro lado estaba la adaptabilidad, que era la habilidad de un sistema para responder y ajustarse a los cambios que vienen de su entorno. Y por otro lado está la jerarquía de sistemas, que decía que un sistema existe entre múltiples niveles. Está dentro de un suprasistema, o sea, un sistema mayor, y al mismo tiempo puede tener sus sistemas internos que lo componen. Eso no sé si quedó claro en su momento. Seguimos de la unidad anterior. Si alguien no entiende algo, lo detallamos. Finalmente vimos que los sistemas se pueden clasificar según tres criterios principales. Estaba según su origen en naturales, como los biológicos, o artificiales, aquellos creados por el ser humano, como la tecnología. Según su interacción con el ambiente, teníamos que eran abiertos, aquellos que intercambiaban y se relacionaban con el entorno, o los cerrados, que estaban aislados. Y según su complejidad, habíamos hablado de que existían los simples, aquellos que tenían pocas variables, o los complejos, que eran los que tenían muchísimas variables en sí. En esas las tienen claras. Si no, siempre yo tengo ejemplos, pero voy saltando como es resumen de lo anterior, no hay problema. Siempre pueden parar, no tengo problemas en responderle a ninguna. Entonces, desde los sistemas pasamos al tema que incluye desde la unidad 2, o sea, este fue un repaso anterior, vamos al punto de lo que vemos ahora, que vamos a ver la organización. En los apuntes dice que la mejor forma de visualizar una organización es con la metáfora que encontramos en la teoría, la cual decía que una organización es como un puzzle, un rompecabezas. Cada pieza es un área o una persona, que parece independiente, pero solo cuando juntamos todas formamos la imagen con sentido y un objetivo en común. O sea, un rompecabezas necesita todas las piezas para que se vea. Si se te perdió una pieza al rompecabezas, ya no te sirve. En una empresa o en una organización en sí, no en una empresa, ya vamos a aclarar que la empresa es una organización especializada con un fin especial en sí, que ya lo vemos. Entonces decíamos, la teoría justamente aplica la metáfora de lo que es un puzzle viviente. ¿Sí? Tengo una pregunta más que nada para hacerle. Entonces, si quitamos una pieza de lo que sería este rompecabezas, ¿qué pasa con la imagen final? Queda incompleta. Y queda incompleta, nos falta algo. Entonces, en una empresa o en una organización pasa exactamente lo mismo. Cuando nos falta un área,
queda incompleta y ya no funciona, no sirve. Imagínense en una empresa quitar la parte, en una organización quitar la parte administrativa o quitar la parte jerárquica y demás. Ahora vamos a verlo todo en sí. Por eso esa analogía, digamos. Entonces, ahora avanzamos y aplicamos lo que vimos en la teoría general directamente a la organización, que era lo que vimos en la sesión anterior, que era el hecho de hacer el enfoque sistémico. Ya no vemos una organización como un grupo de personas en sí y demás, sino que lo vamos a ver como un sistema. Al aplicar lo que sería la teoría general directamente a las organizaciones, es donde definimos a la organización como un sistema social. ¿Por qué un sistema social? Eh, Esto es porque está compuesta por personas diferentes con sus propias características. Estas personas se interrelacionan. Ya vimos que los sistemas tienen interrelación. Se interrelacionan a través de estructuras, roles y procesos definidos. Esta misma tiene una intencionalidad, no es aleatoria, sino que responde a un propósito en común. Y acá vimos lo del tema de la sinergia, que el todo es más que la suma de las partes, o sea, la cultura, los valores, los objetivos compartidos, le dan una identidad propia a la organización. Por otro lado, interactúa con su entorno, recibiendo recursos que van por entrada, desarrollan procesos internos y generan resultados que serían la salida. Ven como una organización que le veíamos como una organización, un conjunto de gente y demás, empezamos a aplicar lo que sería la teoría general del sistema y a hacer un enfoque sistémico. O sea, ya no lo vemos como una organización, sino que lo vamos a ver siempre como un sistema. Ahí es por qué estudiamos el primero los sistemas. Para poder aplicarlo a todo lo que vamos a ver en un futuro, siempre vamos a estar aplicando lo que sería ver el enfoque, o sea, aplicar el enfoque sistémico, o sea, verlo como sistema. Eh, entonces, interactúa con su entorno y después sus límites. Si se escucha mucho ruido, avisen porque estoy en plena ciudad de Buenos Aires, se escucha todo. Sus límites permiten distinguir qué pertenece a la organización y qué queda afuera. ¿Qué queda afuera? Aunque siempre exista intercambio con el contexto. O sea, siempre existen los límites por más que tienen que ver, o sea, por más que el ambiente influye sobre la organización, así como la organización influye en el ambiente, se pueden determinar los límites. Y eso ya lo marca como si fuese un sistema. ¿Sí? Entonces, desde la teoría general del sistema, podemos decir que la organización es un sistema concreto, porque algunos de sus elementos suelen ser objetos y no son abstractos, ¿sí? Es un sistema abierto, porque interactúa con el ambiente y el entorno, no está aislado como un producto en laboratorio. Este, decimos que es un sistema dinámico, porque sus elementos, tanto las entradas, los procesos y las salidas, están en constante interacción. También decimos que es un sistema autónomo, porque usa sus recursos para sobrevivir en el tiempo. Y por último, es un sistema adaptativo, porque puede cambiar ante las contingencias del entorno, ¿sí? Eso justamente es gracias a la propiedad de la retroalimentación. Entonces, a partir de esta idea de la organización como un sistema social, es que vamos a continuar con lo que sería el enfoque sistémico. ¿Quedó claro ahí? Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿qué es una organización? Acá tenemos lo que es la definición formal del concepto en los apuntes. Suelo recalcarlo así porque esto posiblemente te lo pidan, a veces tengan que escribirlo o tengan desordenada la definición y eso haga que en el parcial tengan que recordarla. Más que nada, las definiciones y los conceptos suelen ser puntuales, ya que una palabra puede cambiar todo el significado. Entonces, la definición formal dice que una organización es un sistema social compuesto por individuos o grupos de ellos que teniendo valores compartidos se interrelacionan y utilizan recursos con los que desarrollan actividades tendientes al logro de los objetivos comunes. ¿Se entiende? O sea, en resumen, no se trata solo de juntar gente. Para que funcione, debe ser un sistema social donde hay valores compartidos, hay roles y un uso de recursos para alcanzar un objetivo en sí. ¿Sí? Lo más importante que deben retener es que no surge al azar, sino que es una acción con intencionalidad.
siempre las organizaciones están armadas, arranca para un qué, ¿sí? ¿Queda claro? Por ahí Sí, hablo muy rápido también y Clarísimo. eso No, no, puede que vamos bien, se vamos bien. pierda. Perfecto, Vamos. perfecto. Entonces, esa es la definición. Es como, está la definición, yo le hago el resumen, como le dije. Por otro lado tenemos lo que son los recursos organizacionales, que son las características. Para que cualquier organización exista, necesitamos de 4 grandes tipos de recursos, que son sus características esenciales, o sea, que es lo que lo forma como organización. ¿Sí? Es un sistema que lo hace como una organización, un sistema social. Lo principal son los objetivos y metas, que eran los fines generales y específicos, medibles, que quieren alcanzar, es decir, lo que quieren lograr, ¿sí? Por otro lado tenemos los recursos humanos, que son las personas que aportan esfuerzos, ideas y conocimientos al sistema. Y por otro lado están los recursos materiales, que son los medios físicos y el capital financiero que necesita para operar, ¿sí? Y por otro lado está la información, que son los datos expresados en diversas formas que sirven como base crucial para tomar decisiones. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Duda? El tema de la información. eh, Sí. ¿Podrías darme algún ejemplo? O sea, ¿estás hablando de Te la voy a dar, retroalimentación específicamente? no, te voy a dar un ejemplo de todo. Si Ok, nosotros tuviéramos una startup de software, ¿sí? ¿Qué sería un recurso humano, por ejemplo, en esa organización de una startup de software? Se desarrollador. pueden hacer bien. Los recursos humanos serían los desarrolladores, los diseñadores, todas las personas que están en sí trabajando en esa organización. Por otro lado, tenemos los recursos materiales. ¿Cuáles serían los recursos materiales que encuentran en esa organización? Me imagino que una PC, por ejemplo, Mínimo. Mínimo con una computadora, sería después recomendable. servidores, sí, y también la parte de la inversión, la plata que ingresa y demás. O sea, necesitan plata para pagar servidores, para pagar en sí todo, los mismos desarrolladores y todo el personal. Entonces, acá tenemos la información. La información son todos los datos que se obtienen desde la organización. Por ejemplo, en este caso, tenemos el feedback de usuario o la información o las métricas del programa que van largando en sí. Entonces, esa información son parte de los datos de la empresa, ¿sí? De la organización en sí. En este caso, por ejemplo, lo que se llama cuando hacen el testeo, tienen la retroalimentación del testeo diciendo qué problemas hay y cómo mejorar el software en sí, así como también durante la ejecución de lo que sería la organización, se van encontrando una retroalimentación de los modos y de la forma de trabajo, que eso también es información, así como la información personal, ¿sí? Son recursos que tiene una organización y principalmente en este caso. ¿Se entiende ahora lo de la Un información? buen ejemplo de explotar la información sería Netflix, por ejemplo, para el Perfecto. armado de catálogos. Exacto. Todo tiene principalmente estos recursos, objetivos y metas. Siempre una organización no puede funcionar si no tiene objetivos ni metas porque no se organiza en sí. Los recursos humanos, ya que era un sistema social, o sea, siempre va a tener humanos. Materiales, ya que, como habíamos dicho, era un sistema que era tangible, no era abstracto, ¿sí? Y el lado de la información, que es todo lo que se utiliza. No solo existen los procesos, como vimos en el sistema, sino que del mismo estamos teniendo, manejando y manipulando información de todo tipo. ¿Quedó claro? Sí. Sí, no, no sé. Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí. Sí, sí. Bien, perfecto. No, no, más que nada le pregunto al compañero que me dijo que le diera el ejemplo. Bien, las organizaciones tenemos podemos separarlo, o sea, se diferencian según sí, su tipo y según sus fines. Muchas veces han escuchado sin fines de lucro. En sí, las organizaciones tenemos, por el lado de según su tipo, tenemos informales, ya que distribuyen entre todos sus miembros las actividades y las responsabilidades, así como la autoridad de una forma precisa, permitiendo em, una estructura definida.
y responsabilidades claras, dice la teoría. Eso, sin ir más lejos, es simplemente de que es como una organización donde ya tenés un director, los empleados, ejecutivo y demás, ya está formado así. Por otro lado, tenemos las informales, que justamente son relaciones que salen espontáneas o dinámicas y no tienen jerarquías fijas. ¿Tienen una idea de un ejemplo de una organización informal? Si les queda clara, Un ¿no? emprendimiento familiar o algo así. Sí, uno más chico es un grupo de amigos que organizan poner un torneo de gaming. Ya tienen una organización, al ser de forma amateur, no tienen directivos, no manejan dinero, pero sigue siendo una organización. Y las formales, como decimos, hay formales que no manejan dinero y demás, que son las ONG, las sociedades anónimas, no sociedad, perdón, sociedades anónimas, no, las fundaciones y demás. Entonces, según su tipo, teníamos formales e informales, ¿sí? Las formales ya tienen una jerarquía, tienen autoridades y demás bien definidas, así como las responsabilidades, y las informales son de espontáneas, dinámicas, o sea que cambian todo el tiempo, no es que siempre tienen uno encargado para hacer, justamente en un grupo de compañeros que se juntan a hacer un trabajo práctico, se arman como, ya son un grupo que van a hacer distintas tareas, distintos trabajos, y en un día uno va a ser el que va a hacer la parte del texto, otro va a investigar, y el otro día cambian, y el otro investiga, el otro. Entonces no tienen una jerarquía formal ya armada y que no cambian. En cambio, las informales, sus relaciones son espontáneas y dinámicas, todo el tiempo van cambiando. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Respóndanme, tírenme en un feedback, porque me quedo hablando solo. Y después estamos según sus fines, ya que es, como dijimos, todas organizaciones tienen objetivos, metas, fines. Según el fin, tenemos una clasificación en dos, que sería con fines de lucros o sin fines de lucro. ¿Sí? Con fines de lucro, sin ir más lejos, están orientadas a generar ingresos. Siempre buscan dinero. Y las sin fines de lucro buscan el bienestar social, el desarrollo comunitario o la solución de problemas específicos sin repartir los beneficios entre individuos. ¿Sí? Esa queda clara. Sí. Sí, 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 sí. claro. Bien. Para aplicarlo en esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo, por ejemplo, una pyme de software, siempre voy a usar ejemplos de software, es formal, ¿sí? Tiene una jerarquía, tiene fines de lucros, ¿sí? Eh, y acá estamos, ¿por qué me tiran la...? Ah, eso no va, porque no vimos la de espacio interno, pero sí se puede. Y por otro lado, como dije, el grupo de amigos es de forma amateur, es informal y es sin fines de lucro, ya que solo están haciendo un torneo. Bien, queda clarito. Después tenemos, según la organización, el espacio organizacional y el contexto. Decimos que la organización desarrolla parte de sus actividades en un ámbito físico propio, a lo cual vamos a llamar espacio organizacional interno, que es todo lo propio, como las instalaciones propias, las plantas, las oficinas, las sucursales, que no solo es dentro del edificio, sino que si tenemos otras sucursales en sí, o ¿cómo se llama esto? Como que es McDonald's. Ay, me olvidé el nombre. Me bloqueé. Franquicias, ¿sí? Forman parte. Entonces tienen un espacio físico y se le considera interno porque le pertenece. Como cuando nosotros veíamos los sistemas, delimitábamos los límites de un sistema, el espacio organizacional interno nos dice cuál es la parte interna y nos da lo que sería el otro lado, que sería, se proyecta y ejerce influencia en lo que sería el ámbito externo a ella, a lo que vamos a llamar espacio organizacional externo, que sería el entorno o el ambiente con el que interactúa. ¿Sí? El ejemplo de interno, como dijimos, teníamos plantas, oficinas, sucursales, y la parte de lo externo sería al barrio, a la zona, a la comunidad o al país. ¿Queda claro? Sí, ¿Hasta sí, ahí? Sí. Bien, vamos bien. vamos bien. Las organizaciones se relacionan con un contexto externo, el cual las influye. Y en este caso tenemos lo que sería, digamos, hay cuatro que vamos a ver, que son el social,
que es referido a la sociedad, la comunidad y todo aquello donde la organización desarrolla sus actividades. Aquí están presentes las actitudes, los valores, las costumbres y deseos de la sociedad. Entonces, eso va a influir en lo que va a hacer si tenés una organización que vaya contra eso, vas a tener que acomodarte porque la sociedad va a influir en sí, ¿sí? Por el otro lado está la parte político. Es aquel que se exterioriza a través del marco jurídico normativo de una sociedad. O sea, las leyes, las regulaciones, decretos, las reglamentaciones, impuestos, ¿sí? Y por otro lado está lo cultural, que si entendemos por cultural todo aquello que pasa en una comunidad, o sea, en este contexto ubicaríamos a los valores de esa comunidad, han producido y comparte, por ejemplo, las tradiciones en sí de la zona donde estés trabajando. En organizaciones pasa, por ejemplo, hay empresas que van cambiando por si arranca el mundial o si hay movimientos sociales con el tema de la comunidad LGBT+, que ahí arrancan y hacen publicidad y utilizan. Siempre está influyendo todo lo que sería el ambiente y sus costumbres y su cultura en todo lo que son decisiones organizacionales. Por otro lado está lo geográfico, que es donde actúa la organización, tanto que sería como local, regional, global, ¿sí? Eso es la parte del contexto externo que le influye a la organización. Y finalmente tenemos la parte de lo que serían los niveles de vinculación, ¿sí? Que tienen, donde son próximas, o sea, que influyen directa o inmediatamente con la organización. Por ejemplo, aquellos que son los proveedores, los clientes, los competidores, esos tienen un nivel de vinculación próxima, ¿sí? Porque influyen directamente. Después están los intermedios, que está conformado por el espacio en el que actúan las organizaciones del mismo tipo que la organización en cuestión. Por ejemplo, otras organizaciones similares. Y por otro lado tenemos la que sería por nivel de vinculación general, que está dado por el sistema social, el sistema político y el cultural en el que se mueven las organizaciones. ¿Queda claro? Son dos formas de ver el contexto externo. Uno por la parte social, político, cultural y geográfico, y otro por la parte de vinculación, tanto que es próxima, intermedia o general. Lo social no, no está relacionado con lo cultural también. Sí, pero lo social se refiere a los valores de la sociedad, las costumbres, todo lo que ya le pertenece a la sociedad, ¿sí? Y lo cultural es, que dijimos, es si entendemos por todo aquello que le pasa o que pasa en una comunidad. Es como te digo, la social no es tan social el hecho, por ejemplo, del... Ay, puede ser medio controversial. El hecho de la aceptación de lo LGBT, toda esa historia. Pero justo en una época, en ese momento, se convierte en algo. Y eso ya es cultural y no social. Ahí va, entiendo. Sí, sí. ¿Se entiende la diferencia? Lo cultural es lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, bueno, que encima soy tan funable, no te voy a decir nada, pero justamente se trata de eso. Las cosas que van pasando, según, sin ir más lejos, ahora los Terians. Y bueno, una organización va a sacar máscaras para Terians. Eso es cultural y no es social, porque es algo Claro, que está entiendo. pasando y está cambiando. No es lo que le pertenece en la sociedad en sí completa, ¿sí? Sí, Como dijimos en la teoría, dice, aquí están presentes, en lo social están presentes actitudes, los valores, las costumbres y deseos de la sociedad. Y por el lado cultural, como dijimos, es todo lo que pasa en una comunidad y o lo que esa comunidad ha producido o comparte, que son ya hasta las tradiciones, dice. También son parte, por ejemplo, en Mendoza, yo soy de Mendoza, en la época de la vendimia. Es algo más cultural que social. Bien, creo que queda claro. Y los niveles de vinculación ya quedaron claros. ¿Otra duda? No, no, por no, ahora. no. Bien. Yo tenía un ejemplo que había traído, era que si nos remontamos, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿qué factor de ese contexto creen que afectó más a las empresas? Lo social, lo político, lo cultural, lo geográfico.
¿qué vimos, por ejemplo, en lo social? ¿Qué hubo? Perdón, lo que más lo afectó en realidad fue lo político por la simple ley de no poder salir de tu casa. Exacto. Que En lo político estuvieron las regulaciones y las restricciones que hubieron. eso afectó directamente a lo social por el simple hecho de que no había socialización, Y ahí aplicó los cambios de hábitos y costumbres. Perfecto. que sería la cultura también, ¿no? O sea, la cultura de no Exacto. salir de tu casa. Sí, en la cultura estaba la parte de la adaptación a lo que fue el trabajo remoto, más de lo Claro, de la parte de no salir de casa. Y falta algo que sí afectó mucho y por mucho tiempo, en lo geográfico. El cierre de la claro, fue, frontera que hizo que nadie pudiera salir o que limitaba que no podía salir de la misma ciudad y llevó por mucho tiempo a que nadie podía salir del mismo país. o sea que fue global. Exacto. Y encima que fue global. Perfecto, se entiende. Bien, va quedando clarito. Eh, ya estamos así. Seguimos por este otro lado. Entonces podemos decir que las organizaciones están en todas partes. No son solo las empresas privadas. Algunos empleos que vemos, algunos ejemplos que vemos a diario, podemos ver, por ejemplo, en empresas comerciales tenemos como Mercado Libre, Samsung o Coca-Cola. En organizaciones no gubernamentales tenemos como ejemplo la Amnistía Internacional o la Cruz Roja. En instituciones educativas, desde universidades como la Universidad Tecnológica Nacional, manda el chivo, hasta escuelas primarias y secundarias. Por el lado de gobiernos tenemos a nivel nacional o provincial o local, como el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Por otro tenemos las organizaciones deportivas, que son los equipos de fútbol como Boca Juniors, Real Madrid, o federaciones como la FIFA. También lo tenemos en sindicatos y asociaciones profesionales, como la Unión Obrera Metalúrgica, que es la UOM, o la Cámara Argentina del Software. También tenemos en empresas tecnológicas como Google, Apple, Microsoft, y en instituciones financieras como en el Banco de la Nación Argentina o el Banco Mundial. También lo tenemos en centros de salud, como cualquier hospital del barrio en sí, o organizaciones mundiales de la salud. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos organizaciones de investigación como el CONICET. ¿Sí? Todas ellas, aunque tengan fines y estructuras diferentes, comparten el principio, su organización con personas y recursos trabajando para un fin. Entonces, como habíamos dicho, la definición de organización era esa. En resumen, es prácticamente organización de un conjunto de personas que trabajan con los recursos con un fin determinado. Hasta acá es todo lo que es empresa. Espero que le quede, perdón, todo lo que es organización en sí. Prácticamente lo que había que ver esta semana. Por otro lado, vamos a ver, dentro del amplio universo, nos enfocamos en lo que es la empresa, que es un tipo muy particular y clave que juega un papel central en la economía. Entonces, para que quede claro, la organización son todas, la empresa es una en especial de la cual nosotros vamos a hacer hincapié. Eso queda claro para que no haya confusión de que son dos cosas diferentes. Porque así como veíamos sistemas que lo aplicábamos a la organización, la empresa viene a ser un subsistema de cualquier sistema, de los tipos de sistemas que son las organizaciones. ¿Se entiende? Bien, sí. Perfecta. Eso es algo clave que hay que, porque por ahí se confunde qué es lo que es una organización y una empresa. Dentro de este amplio, digamos, conjunto de todo tipo de organizaciones que vimos recién, el tipo muy particular y clave que juega el papel central de la economía son las empresas. Son unidades comerciales destinadas a producir bienes o servicios siempre con fines de lucro. Si no tiene fines de lucro, no es una empresa. Ese sería el detalle clave. Para que sea empresa, siempre tiene que tener o buscar en sí, el objetivo es ganar dinero. Comparten las características de cualquier organización, pero se distinguen porque su propósito es generar riqueza y empleo. ¿Queda claro? No hay mucho más que Sí. darle de esa parte. Sí. Se podría definir como que
todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas. Perfecto, nunca mejor dicho. Genial. Entonces, vamos a ver, según la teoría, como siempre le hago, la definición que usaremos de la teoría dice que las empresas son organizaciones que se dedican a los negocios, es decir, que tienen fines de lucro. Quedan 5 minutos en la reunión. ¡Ah! No importa. Si quieren irse algunos, se va, yo termino, si no vemos cómo lo dejamos, igual va a quedar grabada. Las empresas son organizaciones que se dedican a los negocios, es decir, que tienen fines de lucro. Es una unidad de producción que coordina factores de la producción para crear bienes o prestar servicios que son útiles para satisfacer las necesidades humanas de una sociedad y las necesidades de producción de otras empresas. Muy grande. En resumen, lo fundamental es que son organizaciones con fines de lucro, coordinan recursos humanos, materiales y financieros y producen bienes o servicios para satisfacer las necesidades humanas o de otras empresas. Humanas, puede ser de muchos tipos, así como también la parte de que generan trabajo, que habíamos dicho en un principio. ¿Quedó más claro la definición? Sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, una panadería compra harina, levadura, insumos, tiene panaderos, recursos humanos, produce pan, es su salida, lo venden al barrio, son los clientes, el ambiente en sí. ¿Quedó claro eso? En resumen de un ejemplo clarito. Sí. Bien. Vamos a llevarlo. Si pensamos de nuevo en un emprendimiento de software, ¿qué serían las entradas, los insumos? ¿Qué serían los procesos, las transformaciones? ¿Y qué serían la salida del producto final? La entrada podría ser la petición de un cliente específicamente que te pide una aplicación, Perfecto. así como, bueno, no sé, el internet sería una entrada también, pues necesitas internet para Bien. trabajar. Perfecto. Sería más el ambiente, pero del Ah, internet entran cosas. Por ejemplo, claro, las entradas claro, están la parte de las entiendo. ideas, los requerimientos, el código, todo eso va a entrar. Y luego está los procesos. ¿Cuáles serían los procesos? Desarrollo de software, Perfecto. la parte financiera, También está la parte de las pruebas, el testing, la parte de, exacto, el diseño. Todo en sí tiene el proceso dentro de... Y por las salidas tenemos, sin ir más lejos, el producto terminado, la entrega las del sistema, aplicaciones o los la app, sistemas, sí, exacto, y te sistemas queda funcionando o los servicios. te queda la retroalimentación, que es el feedback, los problemas que puedan surgir. Supongo que la entrada de dinero también es una entrada, el pago. Exacto, O sea, la retroalimentación vuelve como entrada. exacto. Perfecto. Ahí también los reclamos, también tenemos todo lo que sería de los comentarios en Google Play. En fin, quedamos ahí. Entonces vamos a ver por otro lado que las empresas, ya habíamos dicho que era especializada, una organización especializada en fines de lucro, se pueden clasificar según el sector económico en el que actúan. Tenemos el sector primario, que son las empresas que extraen recursos directamente de la naturaleza, por ejemplo, la agricultura, ganadería, pesca, minería, petróleo. Por ejemplo, de petróleo tenemos YPF. Después tenemos el sector secundario, que transforma la materia prima en bienes de consumo o inversión. Por ejemplo, industria textil, construcción, alimentación, metalúrgica, automotriz, etc. Después está el sector terciario, que es aquel que comercializa bienes y prestan servicios no tangibles. Por ejemplo, bancos, comercios, telecomunicaciones, seguro, transporte, una peluquería. Y ahí ¿Sí? entra el desarrollo de software también. Exacto. Después estás el sector cuaternario que genera y gestiona conocimiento, innovación y tecnología. Aquí va. Es aquella que está en el desarrollo de software, como Globant, o investigaciones científicas, análisis de datos o consultoras. Pasó al cuaternario. Todo lo que ya va del lado tecnológico lo sacaron, no lo dejaron como terciario. Perdón, pero Y ¿no luego sería prestar un servicio, ofrecer un sistema a una empresa?
En realidad es aquella que genera y gestiona conocimiento. Por ejemplo, más allá de que se convierta un servicio, la empresa, la mayoría de las empresas de software crea el servicio, que es por otro lado, la empresa de desarrollo, por ejemplo, es como decir Google, presta varios servicios, pero es la que genera y gestiona el conocimiento, la innovación o la tecnología. Ok, ¿Me explico? sí, A diferencia del servicio. Los servicios de Google, el Chrome, cuando uno googlea en el navegador, el buscador de Google es un servicio. Pero la empresa Google es la que genera y gestiona conocimiento, va creando, digamos, todo lo que es innovación, tecnología y demás. Es como decirte, qué sé yo, AMD o Intel, son empresas que van generando esto, que no perfecto, lo hace gracias. una prestadora de servicio, ¿sí? El desarrollo, digamos, de software, la empresa que hace desarrollo, en general presta muchos servicios, porque crea, de paso, crea necesidades, pero crea muchas otras cosas. Entonces está creando más la parte de que sería conocimiento, innovación, tecnología, que el hecho de comercial bienes y servicios, ¿sí? Perfecto, ok, grabado. Por eso es que se diferencia. Y después está el sector quinario, que ofrece servicios humanos y comunitarios ligados al bienestar social. Esto es importante. El que queda como quinario, porque acá no hablamos justamente de este sector que queda afuera, que es la educación, la salud, la cultura, políticas públicas, hospitales, universidades. Son empresas, pero ofrecen servicios humanos y comunitarios ligados al bienestar social. O sea que dícese que buscan el bienestar social más que la parte de fines de lucro. Detalle. Yo siempre digo, son todas empresas. Que literal son todas empresas. Un ejemplo de primario. A ver si quedó claro. Sí, sí, a ver, uno que no esté en el coso, las madereras, las, Exacto. Las que hacen leña, las que tienen todo así. Después, McCain podría secundario. ser, ¿no? ¿Cómo? McCain, la fábrica de papas fritas. McCain. Sí. En no, realidad, no sé. no, Sí, porque pues, es el secundario, porque es no, el que porque McCain tiene campos donde cultiva las papas. mayormente compran las papas cultivadas No, de yo otros vivo en productores. Balcarce, vivo en Ah, Balcarce. entonces bueno, perfecto. Tienen Entonces campos propios, justamente están los dos en realidad, porque tenés claro, primario, que es lo que obtiene y extraen transforma. y transforma, entonces está como primario y secundario. ¿Y Claro, cómo exacto. entonces, cómo definís una empresa que cumple con diferentes tipos de sectores? En este caso, cumple el primario y el secundario. Supongamos que sí exportan su propia materia prima y la producen después. ¿Dónde El lo verdadero fin. encajarías? En realidad está el último, el fin principal, digamos. En realidad esta empresa McCain se convierte en secundario, ya que no, su producción no es como una minera, ponele que la minera extrae y vende el Claro, producto que extrae de la naturaleza. Ese claro, se considera como primario. El secundario es aquel que no importa de dónde lo consigue, el tema es que su actividad principal es la secundaria, claro. que es la de producir, o sea, transformar lo que se extrae natural. En cambio, el Claro. otro lo extraía directamente, ¿sí? Es el mismo Por ejemplo ejemplo, que sin me ir más diste a lejos. mí, ¿Ah? perdón, el mismo ejemplo que me diste a mí con la desarrolladora de software, que si bien presta servicio, no es su objetivo principal. Perfecto, Exacto. bien. Uno terciario. Terciario. Eh, y acá ya podrías meter, por ejemplo, a Edenor, una empresa que brinda electricidad, Exacto. Terciario, todo lo que porque no son. cuenta con una materia prima, o sea, Exacto. También está el transporte, como decíamos, así que puedes poner cualquier empresa de transporte y demás. Por ejemplo, Andesmart. Cuaternario, hablamos de la software que tenemos Globan y cualquier otra. bien. Y quinario, sin ir más lejos, era simple, son Sí, en hospitales. Quinario debería aclarar educación privada, salud privada y ¿No? hospitales privados, porque un público no es una organización porque no tiene Escuchá, fines de lucro. sí, siempre tienen fines de lucro en cierta forma. O sea, no sería una Escuchá la empresa definición. entonces. Sí, Sí,
porque en realidad tienen y manejan dinero del Estado, pero sigue teniendo fines de lucro. Y justamente ese dinero se administra, se pagan sueldos, etc, etc, etc. La definición Ok. del sector quinario es aquella que ofrece, es una empresa que ofrece servicios humanos y comunitarios ligados al bienestar social. Si decimos que es una empresa, es una empresa. Y ahí es cuando empieza el ruido, porque es como, uno no se da cuenta que justamente yo estudié instrumentación quirúrgica y trabajé en hospitales y públicos y sigue siendo, siempre hay una necesidad se considera como que ofrece servicios humanos y comunitarios ligados al bienestar social, pero hasta Greenpeace está teniendo un fines de lucro. Ok, entonces son empresas, bien. ¿Ah? Son empresas también, tal cual. Porque Perfecto. estamos en empresas, porque después Sí, está la parte de los las ONG y ONGs o la demás, que Cruz Roja. está claro, pero eso no son organizaciones empresas. O sea, son organizaciones de las ONG en sí. Las empresas son aquellas que buscan el fines de lucro, ¿sí? No Sí. todos. Bueno, muy bien. Interesante. Pero es como dice, son aquellas que ofrecen servicios humanos y comunitarios ligados al bienestar social. Bien. Tuki. Luego tenemos, según su tipo legal, otro criterio clave. Ah, saltamos de acá. Tenemos el tema de la conformación. Y acá vamos a lo que preguntaba el compañero, así no nos alejamos mucho. Otro criterio clave, según la clasificación, vamos a clasificarlo según lo que sería su tipo legal. Tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los unipersonales, que el dueño es una persona física, no están obligadas a llevar libros comerciales si los dueños no están matriculados como comerciantes. ¿Queda clara esa parte? El dueño es una persona física que no está obligado a llevar libros comerciales si los dueños no están matriculados como comerciantes. Sin ir más lejos es, si yo le arreglo una computadora a alguien y no estoy como comerciante, yo cobro y persigo fines de lucro, pero no estoy obligado a llevar libros comerciales ni nada. Ya cuando están matriculados como comerciantes, ya hay que hacer lo que es facturación y todo el tema. Por el otro lado está las sociedades comerciales, que varias personas comparten la propiedad. En esta entran las organizaciones empresariales que adopten alguno de los tipos previstos según la ley de sociedades comerciales y quedando así a la ley, sujetas a la ley. Esa es la 19.550. No sé si algún día se lo van a preguntar, pero por las dudas tenganla porque está recalcada en el apunte. Digamos, estas se dividen en sociedades de personas, aquellas que tienen responsabilidades más directas de los socios, y en sociedades por acciones, como lo que son las sociedades anónimas, donde el capital se divide en acciones. ¿Sí? No tiene digamos, un responsable directo, ya que se divide en las acciones y quien más acciones tenga tiene más dirección y demás. Por eso se llama sociedad anónima, no están a nombre de alguien. ¿Queda claro? Sí, ese apartado sí. Bien, y de la ley salen los tipos de sociedades comerciales, que se separan en dos grupos, como dijimos. Tenemos de personas, que hay un conjunto de, según la ley, cómo se registran, y tenemos la de acciones, que es la que acabamos de decir. Entonces, en de persona tenemos la sociedad de hecho, que es de persona. Esta sociedad de hecho se arma de palabra o con un contrato no registrado. Por ejemplo, tenemos a dos amigos que ponen un kiosco juntos, pero no hacen los papeles legales de el 50% tuyo, 50% mío. Sigue siendo una organización, sigue siendo una empresa, sigue siendo una empresa que busca fines de lucro, no está registrada, pero pasa a ser una sociedad de hecho. ¿Se entiende? Entonces, cada Sí. socio en este caso responde con todo su patrimonio personal, casa, auto, ahorro, etc. Es como, si yo me pongo una empresa de autos, salimos en Uber a dar vuelta con un amigo en el auto, pum, chocar y no hay más pagado el seguro, va a salir del bolsillo nuestro. Bien. ¿Se entiende?
Sí, Y eso es una sociedad de hecho. yo tenía dudas ¿Ah? con este porque no entendía la descripción de hecho en el PDF, pero bueno, ahora sí fue más fácil entenderlo así, De hecho, es que es de palabra. de No hay palabra. nada que lo arme, ¿sí? Y no Y legal. Está nada, después, ¿cómo? no está nada reglamentado, digamos. Está todo Claro. así hecho Exacto. por Sigue Es arriba. siendo como una el ejemplo de la empresa pareja de hecho. Una Claro. pareja tal de hecho, te cual. vas a vivir con alguien, tenés hijos, todo, pero no te casaste, no está nada legalizado. Perfecto. Es un A buen eso se ejemplo. refiere de hecho. Justamente es por el lado legal. O sea que, aunque no esté armado, es como cuando hay un contrato que es de hecho, justamente porque no tenemos contrato por ahí en los trabajos. Tuviste ya trabajaste, pasaste el tiempo de prueba y nunca firmaste un contrato. Hay un contrato de hecho, sí. Existe. En las empresas sucede que, como decía, dos amigos que se ponen en un kiosco, el día de mañana intoxican a alguien o pasa algo, pasan a responder, la responsabilidad sigue existiendo. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Después tenemos la sociedad colectiva, que como dijimos era de personas. Es una sociedad registrada formalmente. Acá ya pasa a ser un registro formal. La responsabilidad es todos los socios responden ilimitadamente por las deudas de la empresa. O sea, cuando armo una empresa con mis amigos y ya hacemos, lo registramos formalmente, ya tenemos la responsabilidad todo ilimitadamente por toda la deuda que tenga o lo que ocurra, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, en sin ir más lejos, más pequeño ocurre, acá tengo un ejemplo que dice una empresa familiar pequeña donde todos participan y arriesgan por igual. Es un ejemplo que salió de Google. Después está otro tipo de sociedades comerciales que es la de responsabilidad limitada, las famosas SRL. ¿Qué es lo que es? Es una sociedad con capital dividido en cuotas, pero no en acciones. Por ejemplo, cada socio responde solo hasta lo que aportó. Tiene para registrarse un límite máximo de 50 socios. Y un ejemplo, tres programadores arman una empresa de software y cada uno pone 10.000 pesos. Si hay deudas, solo pierden ese aporte que metieron en sí. Y no se responde del bolsillo de cada uno. ¿Se entiende? Este está un poco más complicado, debo admitir. Pues, dice, Exacto, se pero divide en Responden, cuotas entre cada accionista, se podría decir, entre cada participante. claro, ¿Y qué quiere decir? Debe estar totalmente aportado al constituir la sociedad. claro. Cuando se forma la sociedad, decimos que esta sociedad, imagínense que, porque el capital es la plata que tiene la El empresa dinero. para manejar, para hacer lo que sea. Sí. Entonces, cuando la formamos, por ejemplo, yo formo una sociedad con responsabilidad limitada, dice. O sea que, a diferencia de la sociedad colectiva, nosotros en el momento de formarla, yo digo que yo dejo en esta empresa, ponele 8.000 dólares, mandale. Sí. Esa empresa, lo que pase la empresa, lo va a pagar con esos 8.000 dólares. Yo no, yo soy dueño de esa parte, pero yo no pongo mi auto, mi casa y demás como responsabilidad de la empresa. O sea, si la empresa se mete en un juicio y pierde, va a tener que aportarlo de eso o de aquello que vaya ganando. Pero mi responsabilidad llega hasta ahí, ¿sí? Hasta esos Oh, 20.000 que lo pierdo, si la sí. empresa se va a la quiebra y ese tipo que pasa con las acciones, lo vemos en la tele y demás, ¿sí? Pero no me quitan la casa, no me quitan el auto en la camioneta, porque yo tengo la responsabilidad limitada de que soy dueño de una parte de esa empresa, pero hasta ahí. A diferencia de la otra, que al ser el dueño me pueden sacar todo. Entonces, al estar formada con responsabilidad limitada, hace que desde el día de la formación de la empresa existe el límite de cuánta plata es lo que digamos, me afecta a mí en las acciones directivas que toma la empresa. ¿Se entiende? Pero vos tendrías poder de decisión en una empresa de responsabilidad Sí, limitada. eso y también tiene que ver según la cuota que estás metiendo. Por eso no habla de acciones. Claro. La responsabilidad, cada socio responde solo hasta lo que aportó. Ok. Si respondes, uno aporta menos y otro aporta más, tiene que responder por esa parte. Bueno, ok.
Por ejemplo, ves que acá queda claro en el ejemplo, 3 programadores arman una empresa de software, cada uno pone $10.000 y si adeuda, solo se pierde ese aporte. No tenés una responsabilidad legal de que se acaba y se presenta en quiebra la empresa y no puede pagarte. Y por presentarse en quiebra no podés, ya que está la empresa formada con responsabilidad limitada, aquel que está haciendo la demanda no puede, digamos, intimar a los dueños o a la gente que tienen porque ya estaba puesto así. Entonces la empresa se cae, no tiene más plata, se presenta en quiebra y no puedes reclamarle más nadie. Perfecto. Más que nada la parte está de la responsabilidad limitada, que hasta dónde llega el problema. Por otro lado está la sociedad de capital e industria, que es algunos socios ponen dinero, capitalistas, y otros ponen trabajo, industriales. Y ahí cambia. Es como en los programadores uno pone 10.000, el otro pone 10.000 y el otro pone tantas horas de trabajo hasta cubrir esos 10.000. ¿Se entiende? Ahí hay una sociedad donde ya está en el momento de formar, justamente sí, yo pongo plata y este pone, no tengo plata, voy a poner hora de trabajo. Voy a, en el momento que va a hacer la empresa, vos la formás de que esas horas que te va a poner de trabajo ya está diciendo que va a valer este capital. ¿Se entiende? Ok. Sí. Y Pero, acá hay un tema. perdón. Sí, te escucho. Claro, eh, y esto, por ejemplo, en el de arriba, la, ¿cómo se dice? El contexto sería que vos solo perdés lo que vos pusiste, pero en una de capital e industria, el capitalista perdería todo y el que pone Ahora el te cuento. trabajo, dale. Ahora te cuento. El otro es responsabilidad limitada. Vos pones el límite. En este punto es capital e industria. Es decir, como dijimos, algunos ponían el dinero, que eran los capitalistas, y otros ponen el trabajo, que eran los industriales. La responsabilidad justamente es, el capitalista responde como en una sociedad colectiva ilimitada, o sea que le pueden quitar todo. Y los industriales responden solo con las ganancias que aún no cobraron. Ok, ok. Sí, O sea entiendo, que si entiendo. queda en la empresa plata, pierden la plata, porque en Sí, realidad pierde la vos plata. estás. Exacto. Vos estás. Es como cuando agarro y formo un kiosco con un amigo. Mi amigo pone la plata y yo lo voy a laburar todos los días. Cuando hay un quilombo en perdón. Cuando hay un problema en ese negocio, algo pasó, al capitalista se le saca plata y el otro ya no tenía plata desde la formación, no Claro, tenía, solo tenía sueldo y demás, va a perder toda la plata que podría haber ganado en esas horas que estaba ofreciendo. perfecto. Bueno, un ejemplo, un socio pone el dinero para abrir una panadería y el otro trabaja como panadero. En sí. Lo que va a perder es la plata que no ha ganado todavía. Después, la sociedad en comandita simple. ¿Esta qué es? Hay dos tipos de socios. Los comanditarios, que aportan dinero y solo arriesgan lo que pusieron. Es como en la responsabilidad limitada. Pero, en ese caso, no pueden administrar, o sea, no toman directivas, ni decisiones, ni nada. Solo ponen el dinero y lo arriesgan en cualquier otro caso. Y los comanditados son aquellos que administran y responden ilimitadamente. ¿Sí? Eso es una sociedad en comandita. Es como cuando yo pongo, yo quiero desarrollar un software y pido gente que me financie. Claro, Esos son los que me están financiando, están aportando dinero y arriesgan esa plata que están invirtiendo. En cambio, yo voy a meter plata y voy a ser el que administra y voy a responder ilimitadamente de lo que suceda con eso. ¿Sí? sí, Por ejemplo, un socio inversor aporta capital y otro maneja el negocio en sí. perfecto. Es como, no sé si alguno ha visto el tema de las acciones o el tema de las inversiones, por ejemplo, en Mercado Libre. Uno está haciendo como comanditarios al meter la plata en la cuenta para que rinda, y el otro tiene todo el derecho de que nadie sabe, nadie tiene idea de eso, pero ellos están invirtiendo esa plata en distintas, diversificando fondos para que luego después tienen ganancia. Y puede que un día agarran y invirtieron mal y cagaron, perdón, y perdieron todas aquellas que pusieron la plata a generar ingresos. No ha pasado, porque Claro. diversifican bien en qué invierten. Pero así pasa en los bancos cuando se es plazo fijo y demás. Siempre hay riesgo de que se pueda perder todo. ¿Queda claro? Y sí, queda claro, pero acá la Ah, diferencia es que ellos no estarían obligados
a responder al accionista si pasa algo malo. Porque viste que Exacto, ellos solo tienen sus aportan el cláusulas. dinero y arriesgan el dinero. Los que Claro, sí tienen que responder ilimitadamente son los comanditados, aquellos a los que se les dio la plata, por así decirlo. claro. Muy bien. Perfecto. El comanditario aporta el dinero, el comanditado administra y responde Hermanito. ilimitadamente, ya que va a ser su problema, como te decía. Mercado Libre invierte mal, pierde toda la plata, va a tener que sacar de su plata para devolver, pagar y arreglar los Claro, problemas. bien. Y Y queda después, cooperativas. a ti. Después tenemos las cooperativas, que es una sociedad creada por un grupo de personas para ayudarse mutuamente. La característica de las cooperativas tiene que es de adhesión libre, no estás obligado a adherirte. Cada socio tiene un voto, da igual cuánto capital aporte. No hay privilegios para fundadores, o sea que por más que haya fundadores, cada uno toma la decisión y tiene un voto, ya que es justamente democrático todas las acciones y las cosas que se toman en sí, las decisiones que se toman en sí. Y el excedente se reparten de acuerdo a la participación. Ejemplo, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, etc. ¿Saben más o menos cómo son esos temas de las cooperativas? Cuando, por ejemplo, una empresa quiebra y los trabajadores se organizan y toman el Sí, y control de ahí la tienen, empresa. es una cooperativa justamente que ahí es una cooperativa donde la división de todas las partes que se podría pagarle a las personas, agarran y deciden, no me la dé, mantener la empresa y yo voy a pasar con una parte. Y ya todos los empleados tienen un voto. No importa si es un directivo o alguien de abajo, sino que se van hacen eso. Justamente tienen cooperativa, se reparten los ingresos y demás, pero están todos ahí trabajando. O sea, es parecido a la colectiva, pero cambia como la ideología. Exacto. Y en realidad son las formaciones legales que tiene, porque ahí Ah, justamente dice adhesión libre son las características. O sea que no hace falta que se adhieran todos. Cada socio ah, tiene un voto, da igual cuánto capital aporte. No hay privilegios para fundadores, que en otras sociedades sí hay, ¿entendés? sí. Siempre que cumplan esas características es lo que lo da como cooperativa. Después estamos en la parte de lo que sería por acciones. Teníamos dos, que tenemos la sociedad anónima, que es el capital dividido en acciones, o sea, toda la plata son plata que tiene la empresa son de acciones, y ahí tenemos que los socios son aquellos que son los accionistas, que solo arriesgan lo que pusieron al comprar acciones. Está la parte de la administración, la lleva el director, elegido por los accionistas en asamblea. Y acá tenemos un ejemplo, Coca-Cola, YPF, Microsoft. ¿Sí? O sea que el dinero viene de los accionistas, pero los socios solo son accionistas, solo arriesgan lo que pusieron al comprar acciones. No tomás decisiones por ser accionista. Ok. ¿Sí? La administración la lleva un director elegido por los accionistas en asamblea. Y por otro lado está la sociedad comanditada por acciones, que combina el tema de la comandita más las acciones. No solo está la parte, como vimos, de la parte de la comandita, sino que también hay una parte que se hace por acciones. Esto también los socios son los comanditados, que responden ilimitadamente y administran como en la anterior, y los comanditarios, que limitan su riesgo al capital suscrito en acciones. O sea que, perdón, acá entraría el famoso accionista mayoritario. Exacto. Que es, pues, tomás decisiones si tenés la mayor cantidad de acciones, sos el dueño mayoritario. Tal cual, Mira vos, tal cual. buenísimo. Bien. Yep. Y vamos a ir cerrando. Clasificación según su tamaño. Tenemos la clasificación según la propiedad del capital. Otra forma de clasificar las empresas es por su tamaño. Tenemos pequeña, aquella que tiene poco capital, baja tecnología, pocos empleados, suele ser muchas veces familiares o unipersonales. Luego tenemos las empresas que son medianas, que son nivel intermedio de capital, tienen personas y tecnología, muchas veces son sociedades de personas. Y por otro lado están las grandes, que tienen mucho capital, muchos empleados, alta tecnología y generalmente son sociedades por acciones. Por ejemplo, ¿tienen idea de un ejemplo de una pequeña? Sí, con el ejemplo de la panadería, por ejemplo.
Perfecto. esté en blanco con sus empleados. Perfecto. Un kiosco, también tenemos una pyme de software de 5 personas. Después tenemos una mediana. Y la metalúrgica donde yo trabajo, que no llegan a tener 200 empleados. Exacto. Perfecto. Fábrica o una fábrica textil local, Claro, un 120 empleados y demás. Y una grande. una multinacional. O bueno, Exacto. capaz no, Pues no tan multinacional, no tan pero multinacional. una Coca-Cola de Argentina, por ejemplo. Tenemos más, O ponele más PepsiCo, chicos, no tan Coca-Cola. Le podemos PepsiCo, decir Arcor, Arcor, Toyota, Mercado Serenísima. Libre, que ocupa más. Después también podemos clasificarlas según quién aporta el capital. Tenemos pública, que el capital es del Estado, por ejemplo, nación, provincia, municipio. Tenemos privada, que el capital viene de particulares. Y tenemos mixta, que combina capital público y privado. Principal eso. Ese ejemplo, una Eso, en mixta. Los otros fácil, pero un ejemplo de mixta. mira, vamos a poner, por ejemplo, pública, un ejemplo es Aerolíneas Argentinas. Sí, Privada, tenemos Techint, cualquier empresa privada en sí. Y mixta, tenemos YPF, en parte es estatal y en parte es privada. sí, Por si no sabías, por bien. eso después está todo el quilombo, perdón, el problema legal Sí. con el tema de YPF. Ah, Así mira. como otras mixtas pueden ser empresas de transporte que son subsidiadas por el Estado y tienen una parte del ingreso de la que da el Estado y otra parte de la que ganan por el lado privado de la que es digamos, el cobro. Entonces son aquellas que son Ok, privadas que tienen subvenciones o están administradas por parte o tienen capital viene del Estado. ¿Se entiende? excelente. Sí, sí, sí. No sabía eso. Excelente. Sí, hay muchas mixtas que tienen, es más, están subsidiadas o de alguna forma hay temas. Así como hay muchas que creemos que son del Estado y en realidad son mixtos, tienen una ganancia, una repartijadería del dinero por Claro. parte, o reciben dinero de la parte privada. Por Ok. ejemplo, hay universidades que son del Estado y privadas también. En fin. Por otro lado tenemos... ay, chicos, estoy repasando, pero es por lo que no vamos a tener la otra. 27. Clasificación según el ámbito geográfico, tenemos las empresas se clasifican según el lugar donde operan. Tenemos las locales en una sola ciudad o localidad, las regionales en una provincia o zona, las nacionales en todo un país y las globales en varios países. ¿Qué ojo? Un ejemplo, local, una sola ciudad, por ejemplo, una panadería barrio. Regionales tenemos una zona o una provincia, por ejemplo, una cadena de estaciones de servicio en una provincia. ¿Sí? Esas cadenas pequeñas que hay en distintas provincias. Después tenemos nacionales, que son aquellas que están en todo un país, por ejemplo, Pharmacity. Y después tenemos globales, que tiene varios países como Amazon o Coca-Cola. Y por otro lado tenemos otra clasificación que es según su dependencia con otras empresas. Tenemos las independientes, que son empresas que funcionan solas, sin vinculación de control. Las vinculadas, que dependen de otras empresas, por ejemplo, franquicias, contratos, alianzas. Y tenemos las controlantes, que tienen participación significativa en otras empresas y toman decisiones estratégicas. Bien. Esa queda clara si no hay ejemplo. Por ejemplo, No, de como cuando independiente una, tenemos. sí, cuando una empresa Bueno, grande de videojuegos absorbe un estudio más pequeño. exacto. Ahora compró. Que, ¿quién fue que compró a Warner? No me acuerdo quién compró a Warner. Pero tenemos independiente a la cafetería barrio, Sí, vinculada a la franquicia de McDonald's. Y la controlante, por ejemplo, Alphabet, que tiene a Google, por si no sabías, o Berkshire, que tiene a Hathaway. No sé qué me llamo. Lo googleé en realidad. perfecto. Bien. Acá hay una pregunta. ¿Qué ventaja tiene una empresa pequeña sumarse como franquicia en vez de ser totalmente independiente? Me imagino que tiene algún tipo de respaldo, reconocimiento, eh, publicidad. Exacto. Tenés un uso de una marca que ya es conocida, apoyo en marketing y estructura, mayor seguridad que empezar de cero directamente. Obvio que tiene un costo
diferente a empezar de cero. Después, acá tenemos, vamos a ver, de una empresa pequeña en sus comienzos, se considera como un microemprendimiento. O sea, vimos organizaciones, vamos a una especialización que son las empresas, y de las empresas tenemos especializaciones, tanto como los microemprendimientos, que son desde el punto de vista económico, se asimila a un microemprendimiento, a una empresa pequeña que está en los comienzos de su vida. El microemprendimiento tiene algunas características comunes a cualquier tipo de empresa y otras que le son propias solo de un microemprendimiento. Esta misma tenemos que nace de la iniciativa de un emprendedor que asume riesgo. Tiene una actividad específica y planificada. Requiere asesoramiento tecnológico y buena gestión desde el principio. No se hereda, sino que se gestiona y se proyecta para crecer. Puede, con el tiempo, convertirse en una pyme. Un Bien. ejemplo de esto, el ejemplo más grande que lo he ocupado tantas veces, es una startup creada por 2 programadores que ofrecen aplicaciones a medida para clientes o locales. Es un microemprendimiento, no tiene mucha gente, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? No, Por otro lado, claro. tenemos justamente la escala que dijimos. El microemprendimiento era pequeño, con el tiempo podía convertirse en una pyme. Ahora, pyme, que es pequeña y mediana empresa. Ya la pyme es una de las formas más comunes de las empresas, generalmente familiares, realizan actividad económica organizada, es productiva e independiente, aporta gran parte del empleo, porque ya emplean gente, y se puede clasificar como una pyme pequeña, aquella que tiene menos de 50 empleados, o mediana, entre 500 y 200 empleados. Acá. También se puede clasificar por producción, ventas, capital, mercado, tamaño de las plantas, utilidades, número de sucursales, y así ya hay todo un mundo de clasificación de las pymes, que no viene mucho al caso. Estas decimos que son reguladas según la ley 24.467, que fue en 1995 cuando la pusieron. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley busca impulsar su crecimiento ofreciendo ventajas especiales en 3 frentes. Por el lado laboral, la ley tiene flexibilidad en vacaciones, movilidad del personal, pago de aguinaldo en cuotas, contratos especiales para jóvenes o prácticas y pasantías. ¿Sí? En ese lado la ley apoya para que obtenga esa flexibilidad. Por otro lado, en la parte de las ventajas financieras, ya que facilita acceso a créditos adaptados para estas pymes. Y para la parte comercial, apoyan su inserción en el mercado internacionales. O sea, es como que la ley hace que tengan más beneficio cuando están formadas las pymes, justamente para ayudarlo a crecer en competencia con las grandes empresas. ¿Queda? Sí. Un ejemplo de esto es una empresa de software, pero ya tiene con 50 empleados que desarrolla y sistema para empresas nacionales. Sigue siendo una pyme por más que tenga 50 empleados. Ya que justamente dijimos, una pyme pequeña de 50, una grande es de 50 a 200, más de 200 ya pasa a ser una empresa. Así. Bien. Bien. Entonces, ahora pasamos al otro gran grupo de las organizaciones. Como hablamos, las empresas eran las que eran con fines de lucro. El otro gran grupo son las organizaciones sin fines de lucro. Y detectamos que no todas las organizaciones tienen fines de lucro, son voluntarias, surgen para cubrir necesidades sociales, culturales o comunitarias que el Estado o las empresas no atienden. No persiguen ganancias, se sostienen con donaciones, cuotas de asociados o subvenciones. Se denominan del tercer sector, ya que para distinguirlas del Estado, que era el primer sector, y las empresas o mercados, que eran el segundo sector. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de las no empresariales. Las otras eran las empresariales. Ambas tienen que ver con el Estado, ambas tienen que ver según dónde se aplica. ¿Sí? La del tercer sector agrupa a aquellas que buscan un objetivo social,
siendo estas las organizaciones solidarias y comunitarias. Por otro lado, dice, aunque no buscan lucro, requieren estructuras, coordinación y gestión, por lo que también se estudian desde la administración, o en la empresa como nuestra, que es la organización empresarial. Los objetivos principales es mejorar la calidad de vida de la comunidad, tanto cultural, social o profesional, así como brindar ayuda o asistencia en situaciones de necesidad. Siempre buscan algo, como decíamos, la otra buscaban ganar plata, estos buscan mejorar la calidad, porque habíamos dicho que siempre las organizaciones tienen, es un grupo de personas organizadas con un fin en común, o sea, siempre hay un objetivo, ¿sí? Sí. Perfecto. Un ejemplo de organizaciones. La que más se me ocurre es la Cruz Roja. Perfecto, sin ir más lejos. Cruz Roja, Cáritas, Claro, etc. bueno, Yo pregunto, Greenpeace, sí, ponele. ponele. ¿Por qué creen que la sociedad necesita este tipo de organizaciones, además de las empresas y el Estado? Porque ni el Estado ni las empresas se quieren hacer cargo porque no generarían ganancias. Perfecto. Atienden todos esos problemas que ni el Estado ni las empresas cubren. Dan voz a minorías y, y a causas sociales. Complementan en servicios públicos. Entonces, ya no solo por lo que no hace el Estado, sino tampoco lo que no hacen las empresas, porque todos buscan alcance, digamos, lucrativo. Pero en fin, Claro. justamente existen para ese tipo. Estas asociaciones, las empresas que no empresariales, tenemos tanto como... espera, sí, también. Dentro de las principales, según su formación legal, digamos, están las acciones civiles, que estas son una asociación de unión voluntaria de personas para fines comunes, por ejemplo, deportivos, culturales, solidarios. Tienen como recursos la cuota de asociados, donaciones, recaudaciones. Y, por ejemplo, son los clubes deportivos, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo contra enfermedades, asociaciones de programadores que se juntan para dar talleres gratuitos, etc. Y por otro lado, están las ONG, que ya son organizaciones no gubernamentales, independientes del Estado, pero que influyen en políticas y asisten en causas sociales, tanto en áreas de desarrollo, derechos humanos, asistencias humanitarias, desarrollo sostenible, etc. Por ejemplo, tenemos, como decía Greenpeace, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, ya son organizaciones que influyen en la parte política, ¿sí? A diferencia de una asociación que es una unión voluntaria de personas, que son como por ejemplo un club deportivo, o un club vecinal, una asociación vecinal y demás, ¿sí? Sí. Después tenemos por otro lado las fundaciones, que son otro tipo de organizaciones no empresariales, ya llegó una hora que hablo y se me va la lengua. Se crean a partir de donaciones de personas o empresas, tienen un patrimonio propio, gestionan a cargo de un consejo directivo, se dedican a actividades sociales, científicas, culturales o educativas. Por ejemplo, Fundación Bill y Melinda Gates, que son las de Bill Gates. Después la Fundación Natura o Fundación Leer. En sí hay en internet un montón de fundaciones. También existen otras dos formaciones especiales, que son las cooperativas. Son asociaciones autónomas de personas para satisfacer necesidades económicas, sociales o culturales. Esto, los socios son los dueños o usuarios en sí, y se gestiona de forma democrática, o sea, todos tienen votos y demás. Y los beneficios se reparten entre todos. Esas son las cooperativas. Por otro lado están las mutuales, que son formadas por personas que contribuyen económicamente para recibir beneficios comunes. Tienen como principio solidaridad y autogestión. Son asociaciones que ofrecen servicios a sus miembros como seguros, salud o créditos. Famosas mutuales. Y acá de estas
digamos, formas especiales. Son las obras sociales sindicales, las mutuales de salud, las sociedades de ayuda mutuales o rurales. ¿Sí? Y bien, acá paso a qué diferencia clave entre una ONG y una empresa privada. Que la ONG es principalmente sin fines de lucro. Perfecto. No, esa es como su característica Y busca un impacto, siempre busca un impacto social. No social. busca lucro, en cambio la otra busca generar utilidades económicas, tanto lucro o trabajo, que eso es otra parte de la que genera una empresa. Mm. Y ahora le pregunto, ¿por qué creen que empresas grandes suelen crear fundaciones propias? Para mí por beneficio. Exacto. Tenemos tanto por la parte de la responsabilidad social de la empresarial, digamos, también para mejorar su imagen pública y para devolver algo a la comunidad, que muchas veces se los reprocha. Por ejemplo, viste esto que las empresas ahora tienen esto de que juntan los materiales tóxicos, las empresas celulares y demás, que tienen que juntar todo Claro, lo que contaminan y demás. Y así un montonazo de fundaciones, por ejemplo, McDonald's con la casa del niño de Ronald claro. McDonald. El daño que le hacen a la sociedad la tienen que arreglar por otro lado. En fin. Eh, Vamos a lo que es el organigrama, que es ahora pasamos a ver la estructura interna de la empresa. Esto se le llama organigrama. Un organigrama es como el mapa de la empresa, muestran de forma gráfica la disposición jerárquica y funcional de lo que nos permite ver qué áreas existen, cómo se relacionan, quién depende de quién. Su función principal es que todo dentro de la organización entiendan su lugar y sus responsabilidades. Funciones principales de los organigramas es la claridad organizacional, o sea, ayuda a comprender cómo se distribuyen responsabilidades de jerarquía, facilitan la comunicación, muestran líneas de mando y conexiones entre áreas, mejorando los flujos de información. También, por otro lado, la detección de mejoras, que permite identificar rápidamente si hay vacío, duplicaciones o problemas de la coordinación. La importancia es que es una herramienta estratégica para visualizar, analizar y mejorar el funcionamiento interno. Su correcta elaboración favorece la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos. No son útiles solo para administradores, ya que cualquier miembro de la organización puede entender mejor su rol y el de los demás a través de ello. ¿Se acuerdan lo que era el modelado de un sistema? Prácticamente el organigrama, aplicamos lo que vimos en la unidad anterior, hablaba sobre cómo representar lo más parecido y para poder encontrar fallas, errores, cómo modificar, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Se acuerdan de la parte de modelado? Acá exactamente en un organigrama ocurre exactamente lo mismo. Y sería un modelado de abstracción. Exacto, el nivel con un nivel de abstracción, pero Nivel de justamente abstracción. permite encontrar, como decía acá, es una herramienta estratégica para visualizar, analizar y mejorar el funcionamiento interno. Bien. Prácticamente todo lo que veíamos de la primera unidad lo vamos aplicando acá. Acá vamos a ver distintos tipos de organizaciones y también cómo hay organizaciones que son suborganizaciones y demás, que son sistemas, Sistemas. subsistemas, sistemas mayores, cómo influye uno en el otro y todo lo que veníamos viendo. Eso es el enfoque sistémico. Perfecto. Y por último, está acá las áreas típicas de la empresa y después las áreas típicas de la empresa de desarrollo de software. Eso se las dejo de la teoría si cortamos por acá. Son pequeñas, no está exactamente igual de la teoría. No sé si lo vieron, si no lo vieron, los dejo para que, porque ya llevamos 1 hora y 40. Sí, sí, Pasamos yo más. lo terminé de leer, sí. Listo. Si no, lo terminan de leer y si hay algo que no lo entienden, lo repasamos en la siguiente sesión, chicos. Sí, ya Así, en lo fin, diste todo. lo di todo. Me faltaba eso dos, pero es puro teoría. Esto es prácticamente leerlo y los dejé nomás para ponerlo. Pero la idea era que no quede ninguna duda y espero si hay alguna duda, chicos, siempre pregunten. Yo voy a responderlo todo, me tomo el tiempo. Total, un ratito más, un ratito menos. Ahí voy a detener esto, decirme que lo detener grabación, sí. Viste, cuando no la grababa me muero. Me imagino.